Bien. Buenas tardes, también según donde estemos, buenas noches. Estamos listos para comenzar el lanzamiento del libro Después que muera de Juan Ramón Molina, que reúne poesía y prosa de este autor hondureño, del que vamos a ampliar también en esta jornada virtual. Quiero dar la bienvenida a Amelia Mondragón y a Roberto Carlos Pérez, que también estamos como miembros de esta editorial que se llama Anonimato, junto también con Santiago Arnulfo Pérez, que también es parte del equipo. Y bueno, bienvenido a Amelia y Roberto. Gracias, Gracias, Michelle. Alberto. Bueno, para comenzar esta jornada, quisiera comenzar con Roberto Carlos para que inicie un poco también sobre conocer quién es Juan Ramón Molina y ampliar sobre este autor. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la doctora Mondragón. Quizás para acotar un poco, este es el nacimiento de Anonimato Ediciones, prácticamente, aunque ya hay 4 libros publicados. Y pues para dar un poco las credenciales, la doctora Mondragón es pionera de los estudios de la novela nicaragüense. Su tesis doctoral fue sobre la función eh, de la novela en Nicaragua. Fue una tesis que abrió caminos. Ha dedicado mucho tiempo de su carrera a los estudios de la literatura centroamericana, Rubén Darío, Joaquín Pasos, y sobre todo las generaciones más jóvenes, los 2000 o generación de desasosiego en Nicaragua, incluso una antología que salió hace un par de años. Fue ella la que prologó la antología, así que la doctora Mondragón ha sido pues un puente eh, para los estudios centroamericanos aquí en los Estados Unidos. Por su parte, Alberto, pues, ¿qué podemos decir de Alberto? Alberto, son 6 poemarios ya, ¿no? Alberto también es fundador de la Fundación Alquimia, que inició los miércoles de poesía, algo inédito en El Salvador y que solo se dio en El Salvador, 1001 noches de poesía cada miércoles en San Salvador, sin interrupción, incluso durante la pandemia. Alberto es también el creador y prácticamente gestor del Festival Amada Libertad. Es muy importante mantener viva la memoria de Amada. Y aquí quisiera también agradecerle al señor Santiago Pérez. Pues Santiago, toda la parte visual, o sea, toda la parte estética, ¿no? De los libros de Anonimato vienen de él, así que pues es un equipo muy profesional, así que bienvenidos a esta belleza llamada Anonimato. Leo un poema de José Emilio Pacheco, del cual salió el título Anonimato. Carta a George B. Moore en defensa del anonimato. Es parte de su poemario Los Trabajos del Mar. Y dice así: no sé por qué escribimos, querido George, y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos una botella al mar, harto y repleto de basura y botellas con mensajes. Nunca sabremos a quién ni a dónde la llevarán las mareas. Lo más probable es que sucumba en la tempestad y el abismo. Sin embargo, no es tan inútil esta mueca de náufrago, porque un domingo usted me llama de Estes Park, Colorado. Me dice que ha leído cuanto está en la botella, a través de los mares, nuestras 2 lenguas, y quiere hacerme una entrevista. Después recibo un telegrama inmenso, lo que se habrá usted gastado, lo que se habrá gastado usted al enviarlo. En vez de responderle o dejarlo en silencio, se me ocurrieron estos versos. No es un poema, no aspira al privilegio de la poesía, no es voluntaria. Y voy a usar, así lo hacían los antiguos, el verso como instrumento de todo aquello, relato, carta, drama, historia, manual agrícola, que hoy decimos en prosa. Para empezar a no responderle, no tengo nada que añadir a lo que está en mis poemas. Dejo a otros el comentario. No me preocupa si alguno tengo mi lugar en la historia.
Tarde o temprano a todos nos espera el naufragio. Escribo y eso es todo. Escribo. Doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con experiencia ajena. El lector, la lectora harán o no el poema que tan solo he esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Me parece un milagro que algún desconocido pueda verse en mi espejo. Si hay un mérito en esto, dijo Pessoa, corresponde a los versos, no al autor de los versos. Si de casualidad es un gran poeta, dejará 4 o 5 poemas válidos, rodeados de fracasos y borradores. Sus opiniones personales son de verdad muy poco interesantes. Extraño mundo, el nuestro. Cada día le interesan cada vez más los poetas, la poesía cada vez menos. El poeta dejó de ser la voz de la tribu, aquel que habla por quienes no hablan. Se ha vuelto nada más otro entertainer. Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica, sus alianzas o pleitos con los demás payasos del circo tienen asegurado el amplio público, a quien ya no hace falta leer poemas. Sigo pensando que es otra cosa la poesía, una forma de amor que solo existe en silencio, en un pacto secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. ¿Acaso leyó usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace mucho tiempo editar una revista? Iba a llamarse Anonimato. Publicaría no firmas, sino poemas. Se haría con poemas, no con poetas. Y yo quisiera, como el maestro español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienden mis versos y mis versiones. Posiblemente usted me dará la razón, usted que me ha leído y no me conoce. No nos veremos nunca, pero somos amigos. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros, de nadie? En realidad, los poemas que leyó son de usted. Usted, su autor, que los inventa a leerlos. José Emilio Pacheco, qué gran poeta y qué gran poema para iniciar esta charla, ¿no? A decir de Gutiérrez Nájera, en dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa y abajo ronca tu perro Bob, era el retrato de la duquesa que adora a veces el duque Job. O sea, invoquemos esta conversación, esta plática en torno a Juan Ramón Molina, un modernista prácticamente desconocido en el mundo hispanohablante, prácticamente desconocido en Honduras, duele decirlo, o quizás no entendido a profundidad en Honduras. Y aquí invoco también otro poema de Quevedo, cuando él se retira del ruido de la corte al señorío de la torre de Juan Abad y compone un soneto hermoso que comienza algo así, a ver si me rescata la memoria. Encerrado en la paz de esos desiertos, con solo pero doctos libros juntos, estoy en comunión con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Y entonces yo quisiera invocar en este momento, darles las gracias a todo el equipo de Anonimato, pero sobre todo darles las gracias a dos personas que ya no están con nosotros, tres más que todo. Primeramente a Gustavo Campos, con quien el quedó pendiente de entregarle yo este libro a Gustavo y tuvimos muchísimas pláticas sobre el maestro Molina. Yo ya tenía un proyecto andando sobre el maestro Molina y hace 10 u 11 años más o menos se intensificó la comunicación con Gustavo y qué vivo está Gustavo, ¿no? Que valdría la pena rescatar su obra. Y por supuesto también nombrar, justo sería decirlo, a José Ernesto Martínez, con quien iniciamos este proyecto de Anonimato. José Ernesto ya no está con nosotros, pero su presencia está viva porque él fue el que diseñó el sello de Anonimato, los colores y todo. José Ernesto, donde quiera que estés, hombre, gracias por haber y ser parte de nosotros. Y quisiera agradecer también a don Quique, a don Enrique Maradiaga, cuyos libros me fueron dados, algunos, de la obra de Juan Ramón Molina a través de su hijo Javier Maradiaga y a Ninfa González, por supuesto, porque ellos me traían lo que yo pedía del maestro Molina para continuar el periplo, ¿no? Para a fin de realizar esta antología. Y por supuesto quiero agradecer a
Frances Siman, no sé cómo se pronuncia en castellano el apellido, editora y traductora, quien trajo a colación un punto muy importante, y es aquí donde también habría que ver la iconografía del maestro Molina, que la foto que utilizamos en la portada no pertenece al maestro Molina. Y hay hay dudas. En Nicaragua hay mucho estudio sobre la iconografía de Rubén Darío, en cambio de Juan Ramón Molina no, o sea, existen esas lagunas. Entonces, dado este preámbulo, pues yo quisiera un poco, no sé, Alberto, no sé, la doctora Mondragón, después de haber dado las credenciales y la historia del sello y por qué se llama anonimato, estamos invocando desde Quevedo hasta Juan Ramón Molina, hasta Gustavo, hasta nosotros, ¿no? Como abrimos el libro y el poeta nos habla, ¿no? El poeta, su obra. Quizás las borracheras, como dice José Mil, las fornicaciones son tan poco importantes cuando escuchamos, por ejemplo, una lira de Juan Ramón Molina, un terceto de Juan Ramón Molina o un soneto de Juan Ramón Molina. Entonces ahí vemos que nos hemos alejado, como decía eh, eh, San Agustín, ¿no? El mal existe por la ausencia del bien. O sea, quizás al acercarnos un poco a la belleza, ¿no? De la poesía y sobre ese periodo tan incomprendido, incluso en el siglo XXI, ¿cómo nos bañaríamos de la música, el pensamiento, la armonía, todo eso de qué es el modernismo? O sea, ¿lo entendemos? Y quisiera aquí quizás abrir un poco el, la conversación, esta charla, ¿no? Este dar de manos y hablar que los que están más vivos hablen. El modernismo, lo entendemos. Quizás la doctora Mondragón pueda acotar y el público puede participar de ello. Pues muchas gracias, Roberto. Qué lindo lo que dijiste sobre el poema de José Emilio. Y pues sí, si los participantes quisieran preguntar sobre el modernismo, me encantaría ya tratar de contestarles. Pero el modernismo es como todo en esta vida, es como esa botella. El que no quiere abrirla y no quiere leer el mensaje, nunca lo va a leer. Pero el problema es un poquito más complicado, aunque José Emilio lo pone en una botella. El problema es que en lo que nosotros decimos modernismo y asumimos que es nuestro, de Latinoamérica, en realidad es prácticamente es un cambio brutal en la historia de Occidente y por lo tanto en la historia del mundo. O sea, es muy difícil hablar hoy en día de todo esto porque para explicar algo hay que saber cosas que vienen atrás y atrás y atrás. Y así llegamos prácticamente a Grecia. Y cuando yo era niña, hace muchos años, nosotros estudiábamos Grecia, estudiábamos historia griega, no muy profunda, pero teníamos historia griega, historia romana. O sea, en el momento en que yo me topé con Darío, por ejemplo, que ha sido y que sigue siendo el autor más central del modernismo latinoamericano, pues yo no le vi sí, es complicado, pero él tenía códigos y tenía un lenguaje que bien que mal se podía seguir o sabíamos cómo hacer para entenderlo. En los años 60, o sea, en este momento es sumamente difícil. La gente lee, por ejemplo, un poema de Darío como Margarita. ¿Cómo es el poema, Roberto? El poema que le Margarita de escribe él baile.
correcto, Margarita, está linda la mar y tu sí, aroma lleva esencia sutil de azahar. correcto. Entonces no entienden que es un cuento de niños, es un cuento infantil y tampoco entienden que los cuentos infantiles realmente existen a partir de finales del siglo XIX. Todo este tipo de conocimiento que es maravilloso, si quisiéramos entrar en el modernismo, estaríamos entrando, es la puerta para entrar en nuestro mundo. No viene después del modernismo, entramos, ¿verdad?, a lo que es el hoy a partir del modernismo. ¿Por qué? Porque a partir del modernismo hay un desplazamiento social tan grande que la mente nos cambia, ¿verdad? Nos cambia la mente. Y ese desplazamiento tiene que ver con que tanto en Europa siempre va adelante, ¿verdad? Y produce cambios aquí en América, o era así en el pasado, y en Europa se produce pues eso que llaman la revolución industrial, que hace y convierte al campesino en obrero, ¿ok? O sea, en trabajador, y en ese momento nace lo que es la ciudad como hoy la entendemos, nace lo que es la polis, right? Y hay también, esta transformación es tan brutal que por ejemplo, en los últimos 20 años de Europa, entre 1880 y el año eh, eh, y el siglo y la entrada al siglo XX es total, es como si fueran dos mundos distintos. Entonces, el modernismo, no hay que pensar, bueno, es que este poeta no lo puedo entender. Bueno, es que lo primero es, sobre todo, querer hacerlo, querer encontrar esa botella, querer ver lo que hemos sido, lo que fue Latinoamérica y cómo el modernismo es el cimiento sobre el cual el pensamiento latinoamericano eh, va a empezar a funcionar. Va a empezar a funcionar porque cuando, cuando ocurre la revolución industrial en Europa, pues también ocurre en Estados Unidos y también viene a Latinoamérica. O sea, no vamos a ser, no vamos a ser seres de industria los latinoamericanos, pero vamos a tener una industria agrícola, o sea, vamos a producir para venderle a esta gente y para que ellos en sus propias industrias, allá en sus casas, pues hagan pantalones, suéteres, cualquier tipo de objetos. El mundo se llena de objetos, el mundo se llena de ciudades, de parques, de plazas. Y todo esto es una modernidad en el que la ciencia, para poder avanzar, dice la historia o dice la gente, pues entonces desiste, ¿verdad?, del pensamiento espiritual. O sea, es el momento en que la ciencia ya le dice al pensamiento, a la sensibilidad, al espíritu, le dice, tú allá y yo aquí. Somos dos cosas diferentes, estamos divididos, ¿verdad? Nos ha dividido el trabajo, nos ha dividido el descubrimiento de todas estas maravillas que estamos descubriendo, ¿verdad? Y que se presentaron en París cuando llegó, imagínense, un chico tan joven como Darío, cuando llega a París, no me acuerdo de la fecha en que llegó a París a ver La Expo, la, la Expo, la la Expo Universal. expo.
sí, Sí, rondando 1900, él pues, estaba en París. sí, sí. Imagínense un muchacho que ve esto y que ve estas maravillas, porque ahí todo era técnica, todo lo que se exponía era, por ejemplo, los tejidos, pero eran tejidos que se habían hecho con máquinas, todo era técnico. Entonces, el mundo nos cambia mucho, pero sobre todo nos cambia porque Latinoamérica tiene un contacto directo con estos centros de producción y a lo que les sirve y de los que necesita información. Por eso es que los periódicos empiezan a multiplicarse. Y por eso es que necesitan ellos enviar a esta gente, a estos, no eran escritores, eran gente que podía escribir crónicas, que podía escribir en un periódico, ¿verdad? No necesariamente buscaban poetas, pero da la casualidad de que todos fueran poetas y escritores. Y toda esta gente se iba a Europa pues para escribirnos, para relatarnos todas estas maravillas que sucedían allá. Y al dividirse la ciencia, que era ya única, ya déjenme sola, déjenme que yo bailo sola, pues no, ya no necesito más nada. En Latinoamérica también pasó en Latinoamérica mucho antes que en España. Pasó que los gobiernos liberales, que eran los nuestros en Latinoamérica, no, porque son los gobiernos que triunfan después de la independencia de América, son gobiernos que no necesitan la espiritualidad. Entonces, empieza a verlo, tarda mucho en entender esto, se tarda mucho, pero empieza a ver con una especie de fractura en el ser humano. Es una de tantas fracturas que la historia registra del ser humano. Yo creo que es la más clara para nosotros. La vemos en Darío, los opuestos, ¿verdad?, que trabajan en la poesía de Darío, o como la que hay en Gaviria, o como la que hay en cualquier modernista, son las mismas contradicciones, ¿verdad? Las mismas desajustes que hay en donde que le dicen a la vida qué hacemos, cómo somos. O sea, qué importante es en este mundo de fábricas el sentimiento, por ejemplo. Los modernistas dan por hecho que el sentimiento es valiosísimo, sobre todo cuando hablo de modernistas, ahora estoy hablando ya de los poetas, porque todos fuimos modernistas en esa época, pero cuando ellos sienten que el sentimiento está separado de la ciencia, y cuando sienten que ya, cuando la gente empieza a sentir que, por ejemplo, el campesinado ya no es un grupo, sino es un montón de seres humanos individuados totalmente que trabajan en una fábrica y entonces en vez de pertenecer a un pueblo, pues pertenecen a una fábrica y les llaman obreros y entonces para percibir más dinero tienen que hacer una huelga, etcétera. Cuando nos convertimos en individuos, que fue lo que pasó, nos convertimos en gente sola a partir del modernismo. Claro, sí, sí. Y y a partir de todo esto, entonces, esa soledad que uno dice, ay, pero Darío, mira todo el festín que hace. Sí, pero sobre todo está la terrible afirmación en el modernismo de de un yo solitario, de un yo profundamente solo, ¿verdad? Y que lleno de cosas, está lleno de cosas, ¿verdad? Pero está solo. Y que la defensa,
única defensa que podemos hacer es la de ese yo, porque es lo que somos. No lo hemos querido ser, ha venido. Eso ha devenido en la manera en que se ha estructurado la sociedad. Y entonces el modernismo trabaja, la poesía modernista trabaja por contrastes, ¿verdad? O sea, espiritualidad, sexualidad, Claro. mundo público, mundo privado, ¿verdad? Ese tipo de cosas, el yo y una multitud. Claro. Darío a veces, y hay muchas cosas que no entendemos y que malentendemos en los poetas modernistas porque, porque carecemos de la historia de ellos. Por ejemplo, que ellos estaban solos. No, si es que en Latinoamérica eran un escándalo. Eran como eran lo más entretenido del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo latinoamericano que descubría un periódico de ciudad, o sea que ya empezaban a hacer varios periódicos, y Darío pasó mucho tiempo en Argentina, en Buenos Aires era una ciudad altamente desarrollada, pero increíblemente desarrollada a finales del siglo XIX. La gente se peleaba porque decían que los modernistas eran personas que no querían oír del pasado nuestro latinoamericano. Y, y es cierto y no es cierto, porque es la primera vez en el mundo hispano, y también me refiero a España en ese sentido, en que se rompe en que se rompe, se crea una fisura dentro de la misma tradición literaria de la lengua. O sea, los modernistas saltan a la literatura francesa y a la literatura norteamericana. ¿Porque quieren? No, es simplemente porque es lo que está, es el producto que está. Entonces, con ese producto se trabaja. Ellos se dan cuenta de que rompen con la tradición latinoamericana, hispanoamericana o española de la lengua. Sí, se dan cuenta y asumen la responsabilidad, ¿verdad? La asumen totalmente. Darío sabe cuándo está tomando el francés. Él se lo tiene todo sumamente claro. Él no duda para nada, como no duda para nada ningún poeta de los tantos, porque hay muchísimos modernistas. Creemos que hay Sí, si puedo 5. hacer una acotación, Sí, a mi la amor. doctora Mondragón, sí, hablaba de cuántos modernistas hay y es que todos tenían una factura, o sea, ha hablado usted como buena discípula de Sí, Ángel Rama, sí. la doctora Mondragón estudió con Ángel Rama, quien pues creo que es la pregunta que todavía vale, ¿no? ¿Por qué arrumbado su léxico precioso, abolida su estética, no recuerdo muy bien la cita, sigue cantando empecinadamente Rubén Darío? O sea, ¿por qué los modernistas hoy Sí. no siguen hablando tan como si fuera hoy? Pues estamos viviendo una revolución análoga a la revolución industrial, que es la revolución de Internet, ¿no? Y sin embargo, vemos que los modernistas se comunicaban fácilmente, Muy mucho fácilmente. mejor que hoy nos comunicamos. Sí. Por ejemplo, vemos al maestro Molina redactar para el recién fundado ABC cuando llegó a España. Vemos una correspondencia entre Total. el maestro Molina y, y, y Rubén Darío, incluso Froilán Turcios, o sea, se comunicaban tanto, había algo en el aire, y es que ese yo, precisamente, usted hablaba de esa dicotomía, que ahí es donde vuelvo, todos para poder ver hacia adelante necesitamos ver hacia atrás, ¿no? Como ellos rescatan esa edad barroca, ¿no? Nadar sabe mi llama, el agua fría, la vida y la muerte, o sea, la soledad, la abundancia y todo, pero entonces aquí es donde entra la gran pregunta, ¿dónde quedó entre esas voces modernistas la figura del maestro Molina? Porque hablamos de Rubén Correcto. Darío, hablamos de Ujú. Gutiérrez Nájera,
hablamos de Julián del Casal, hablamos de José Martí, hablamos de José Asunción Silva, y yo he fichado a más de 30 modernistas centroamericanos, incluidas mujeres, varias mujeres, pero una factura intachable. Y esos eran espíritus vivos, alertas, que estaban atentos al acontecer del día a día, mucho más que nosotros, porque yo creo que en este momento estamos tan dormidos Sí, que estamos totalmente dormidos. en la era de la comunicación supuestamente estamos más informados y sin embargo nos cuesta entender la musicalidad, la belleza de la música en un poema que lo consideramos cursi, como Sonatina, o como Margarita de Baile, y sin embargo hay una tertulia, hay la idea de conectarse en esa soledad. Pero ella dice, mi poesía es mía en mí, o sea, pero también dice, pues yo la tengo que proteger de esto, pero para protegerla tengo que ir a la lengua misma. Y aquí quisiera, Alberto, no sé si me permiten, porque aquí vemos, ¿no? Después que muera, como se titula la antología, podemos escuchar la voz de este gran poeta, cómo él va viendo la vida, la muerte y todo lo demás. Y aquí viene, ¿no? Parecen silbas, porque el maestro Molina, yo no he visto a otro modernista, tan capaz de saber para qué sirve cada estrofa, como Rubén Darío, los cuartetos, el soneto para filosofar, el terceto para hablar de cosas graves, eh, el, las redondías para hablar de amor, el romance para contar una historia. Es el único que yo noto que tiene esa capacidad, es el maestro Molina. Él ensaya todas las estrofas y sin embargo vivió solo 33 años, 1875, 1908, murió en San Salvador. Y bueno, después que muera, dice el maestro Molina, ¿no? Tal vez moriré joven, los amigos me vestirán de negro, y entre dolientes y llorosos cirios de pálidos reflejos, colocarán con cuidadosas manos mi rígido cuerpo, poniendo mi cabeza en la almohada, mis manos sobre el pecho. Una lágrima fría, más amarga que una gota de ajenjo, correrá de mis párpados inmóviles, mi rostro enmudeciendo, hasta perderse entre mis labios lívidos, entre mis labios yertos, contraídos por mi última sonrisa, mi sonrisa de muerto. En la ya vecina y bulliciosa estancia, mis amigos bebiendo, con juvenil franqueza y desenfado, harán de mí recuerdos. Fue un soñador, qué lástima, tan joven. Parece mentira esto. Ayer nomás hablaba con nosotros de amores y de versos. Ya colocado entre la estrecha cárcel del ataúd modesto, la tapa clavará con su martillo un rudo carpintero. Después, los 6 amigos que me quieran con más íntimo afecto me llevarán sobre sus fuertes hombros al triste cementerio. En una huesa lúgubre y profunda, en un hoyo siniestro, colocarán para arrojarle tierra el imponente féretro. Enterrado seré, la comitiva descansa en paz, diciendo me dejará muy solo en brazos del misterio. Los días correrán y lentamente se han de podrir mis miembros, y he de ser, por la ley de la materia, un puñado de cieno. Mas entre esos despojos miserables, entre ese lodo infecto, germinará, oh vida de mi muerte, mi amor albo y eterno. No llenará la cuenca de mi cráneo, la masa del cerebro, para mandarte al mundo donde vivas, dichosa un pensamiento, y el corazón palpitará como antes en mi podrido pecho, para quererte con amor mundano de la tumba en el seno. Pero cada molécula, cada átomo de mis informes restos y cada ser que la existencia deba a mi ser descompuesto, ha de llevar en su interior un poco de este inmortal afecto, algo que te recuerde entre los vivos al olvidado muerto. Verás una sombría mariposa en las noches de invierno entrar por las ventanas de tu alcoba a esconderse en tu lecho. Revoloteando allí, seré yo mismo, convertido en insecto, que llegaré del viejo camposanto a cubrirte de besos. ¡Qué poeta! O sea, ahí está toda la lengua conjugada. O sea, y prosigo con las siguientes liras, ¿no? Y si vaga tu espíritu en los limbos del éxtasis supremo,
Oirás entre las sombras de tu estancia armonioso aleteo. Seráfico rumor será mi alma que desde el alto cielo llega al triste planeta de los hombres para velar tu sueño. Después, cuando tú mueras, una noche de calma y de silencio arrojaré con los huesosas manos la tierra de mi féretro, y a la luz de un doliente plenilunio contemplarán los muertos con los brazos en cruz y de rodillas, orando un esqueleto. O sea, ahí está él hablando, está poniendo en conversación, escuchamos ecos ahí del barroco, escuchamos a Quevedo, escuchamos a José Asunción Silva, escuchamos a Darío, escuchamos esa no división que va a hacer anuncio triunfal, ¿no? En 100 años de soledad o en los cuentos del Llano en llamas, nos han quitado la tierra o no es ladrar los perros. Es increíble cómo el maestro Molina todavía no se conozca en el mundo hispanohablante y sin embargo nos quedemos con el borrachito de cantina. O sea, es triste, ¿no? Porque como iniciamos esta charla, ¿no? Esta conversación, José Emilio dice, pues, en defensa del anonimato, importan los poemas, no el poeta. Entonces, pues aquí vemos cómo surge una lengua, un sentir, y escucho a Becker también. Él estaba completamente abierto, él se dejó abrir y dejó que la poesía lo bañara. Y 33 años, aquí yo pregunto, ¿qué piensa, no, Alberto? Por ejemplo, un poeta de tan buena factura, ¿no? Se ha dedicado totalmente a la dipsomanía. O sea, no conozco yo que aquí en los Estados Unidos vayamos al puerto de Baltimore a rendirle tributo al borrachito eh, eh, Poe, ¿no? O no conozco que en Francia vayan a dejarle un ramo al repartidor de hashish, Rimbaud, ¿no? O sea, o que en Chile vayan a dejarle un ramo de flores a la tumba de un poeta acusado de violación. O sea, y sin embargo, si miramos eso, nos privaríamos de un poema, sucede que me canso de ser hombre, de la primera residencia en la tierra, o nos privaríamos de los grandes poemas de Rimbaud, correspondencias, ¿no? Las correspondencias, o nos privaríamos, por ejemplo, de un gran poema como Pesca de Sirena, de Juan Ramón Molina, porque ¿qué importa si bebía o no? Lo importante es su obra, que el hombre tenía una factura que hoy podemos escribir de esa manera, como Amelia dijo, ¿no? O sea, ellos no eran profesionales, no iban a la universidad a doctorarse en poesía. Y qué bien lo hacían, ¿no, Alberto? Sí, pensaría que, como comentaban ambos, ante el desconocimiento que se da de estos grandes nombres y figuras, ¿no? Como Gavidia en el caso de El Salvador y Juan Ramón Molina desde Honduras, y también considerando esta generación, lo vamos a llamar así solo para agruparlo, del modernismo, ¿no? En el siglo XIX, en ese puente hacia el siglo XX, surge la gran figura de Rubén Darío, ¿no? Y en ese caso, algunos sí se quedan, digamos, solamente en el ámbito local, desde sus ciudades o de su registro, ¿no? Más cercano, aunque sí tenían como correspondencias, cartas, o eran publicados en Sudamérica, en México, en España, sus poemas, y al revés, ¿verdad? También en Centroamérica, también ellos publicaban autores de otros lados, porque había esa conexión. Sí, Pero creo que sí, perdón. No, sigue, mi amor, sigue. Que lo que a veces, ante ese desconocimiento de la obra misma de una autora o de un autor, lo que sale más a la luz es el chisme, ¿no? El chambre de que si dijo esto, de que con quién anduvo y de quién fue novio, de quién fue novia. Entonces, a veces esa parte Sí. de la plática, digamos, que se da entre pasillos, a veces en un mundo más insensible, digámoslo así, ante el arte, a veces vende más ese tipo de noticias como ahora, ¿no?
En ese caso, Sí. con los autores nuestros como Juan Ramón Molina, Mm, sucede que desde la factura misma, ¿no? De su mm, poesía, de sus relatos o de sus mm, escritos también en periódicos, surge la pregunta, de decir, bueno, ¿será válido leerlo hoy en día? Que los jóvenes conozcan a ese autor, por ejemplo. Y justamente un objetivo de esta edición es un acercamiento a la muy bien. juventud, ¿no? Ujú. Lo que Sí, también plantea Roberto Carlos es un acercamiento a nuevos lectores, a la gente de hoy, porque seguramente van a encontrar mucho que les dice este Sí, poeta. Ajá. sí. claro. Y Yo, sí, sí, Amelia. van a encontrar muchísimo que la vanguardia no pudo continuar. Y esto de la borrachera ya es muy pesado, porque si ustedes, cualquier modernista de verdad, que revisen, es imposible que sigamos cegados ante la inmensa capacidad de escritura. Eso es como le digamos a un científico. Ujú. Bueno, pues este pobre hombre, el que descubrió el átomo y y todo eso, ¿no? Si es que ellos eran borrachitos. No, la carrera de literatura no está de moda, no sirve, no da dinero, pero es una de las carreras más rigurosas que hay. Él no puede, él está sosteniendo, cuando Molina escribe ese poema, está sosteniendo la emoción, es como una música, está sosteniendo la Claro, emoción sí, sí. durante todo ese periodo solo con un lenguaje, creando imágenes. Eso es una Sí. cosa muy difícil y la gente realmente, yo alucino porque no entienden lo difícil que es hacer literatura. Y Es muy difícil, esta gente dejaba de comer. Encima los claro. acusan de, de borrachitos. No, no, Sí, Increíble. y es ese es un como, punto muy ajá, importante, Amelia, que dejaban de comer para entregar lo mejor. Claro, O sea, Darío sí. pasaba hambre, el maestro Molina pasó Todos, hambre. todos pasaron Recordemos hambre. cómo salió el maestro Molina de Honduras. Él Ujú. salió y murió sin un centavo, con una por patada. Dios. O sea, Sí. y por Dios, y seguimos diciendo, hay quienes aseguran que pueden decir en qué cantina de Santa Tecla, cuando Santa Tecla era una hacienda prácticamente en 1908, dicen en qué cantina murió y lo escriben. O sea, wow, o sea, ahora pensamos en poemarios. O sea, pensamos ya en el poemario, un poeta ahora se sienta a escribir poemarios. O sea, pero ¿qué pasaría si un poeta, en vez de decir voy a escribir un poemario, voy a escribir un poema? Y más aún, voy a escribir Claro. un verso, porque el Ujú. verso es lo más difícil, es la unidad. Ahí es donde lo natural del lenguaje. O sea, el lenguaje va Sí. por el verso, como dice José Emilio. Antes todo se escribía y se decía en verso. Noten la prosodia de cada lenguaje. En español hablamos en 8 sílabas, en inglés el iámbico, átona, tónica, átona. Entonces, hay un ritmo que no le saboreamos y es muy difícil porque tenemos tan impregnada la vanguardia. Y vuelvo aquí, ¿cuántos versos vanguardistas podemos recitar de memoria Muy pocos. comparados con muy pocos? ¿Y Ujú. cuántos versos modernistas no flotan por ahí? Péscame una sirena, pescador sin fortuna, o Juventud, divino tesoro, o ¿quién que es no es romántico? O sea, la lista va, y ni hablemos de los tangos y los boleros, o sea, el día que me quieras, amado Nervo, será de plenilunio, o si tú me dices Muñequita ven, echo un linda, de bolero. cabellos de oro, de dientes de perla, Correcto, sí. labios de rubí. A ver si podemos poder musicalizar un poema vanguardista. Sería imposible, o sea, No. incluso con los métodos musicales que tenemos hoy, el rock, el techno, el reggaetón, o sea, es que el reggaetón se presta para un poema modernista. Está mudo el teclado de su clave sonoro, o sea, ahí está Bad Bunny, ¿no? Dándole, está mudo el teclado de su clave sonoro. Eh, Le es increíble. facilita. Sí, Y, yo y, aquí, sí, y perdón, y sí, y hay otra cosa, es un dato que la gente pasa por alto. Yo creo que en Europa, en general, en la Europa occidental, o sea,
de, del oeste, más occidentalizada, menos hacia el oriente, no había cantinas. Yo creo No, que la cantina es nuestra. No había la cantinas, cantina es, sí, porque primero, porque el bar, o sea, donde se toma el licor, es en toda Europa, hasta donde yo he visto, entiendo, es el lugar en donde tú paras, en donde el viajero paraba antiguamente para comer. O sea, que en todo sitio donde bebía alcohol, se comía. Y esa tradición llega hasta el tiempo de Darío. O sea, ellos van todos a una taberna y la gente se imagina que solo hay alcohol. No, ahí hay comida, comida, es como un sí, restaurante, Ujú. hay música, sí. ¿verdad? Hay, es una especie de venta, ¿no? Como la venta de Juan Palomeque el Zurdo, donde Sí, sucede toda la obra de Cervantes, Don Quijote. O sea, sí, pero sí, algo así. Es una sí, venta. es una venta. Por eso Ujú. yo considero y voy y sigo en esto, que el modernismo, ya podemos añadir al maestro Molina, es la cuarta salida del Quijote, es la lengua que habla, es el Ajá. español que es un esplendor del español y sin embargo lo Total. queremos pagar. Es imposible, es Sí. imposible. Yo quisiera leer este fragmento de una crónica y para empezar quisiera, porque esto lo he visto por mucho tiempo en Wikipedia, cito lo que dice Wikipedia sobre la prosa del maestro Molina, injusticias por todos lados, ¿no? Y de hecho no llaman ni siquiera cantina, le dicen estanco. En Centroamérica un estanco es donde venden del peor licor y un modernista se dedica a la belleza. O sea, perdónenme, Darío bebía whisky, black and white y vino Marqués de Riscal. No era un bebedor de No licor era barato. de ron, no era ron. Correcto, sí. Dice Wikipedia, fue Juan Ramón Molina poeta de primerísima categoría y aunque cultivó la prosa en la que logró bellas y armoniosas realizaciones como su cuento El Chele, estas no pueden darse un puesto en la literatura universal. Increíble cómo todavía esto se puede decir del maestro Molina. Vamos a escuchar la prosa del maestro Molina, el grillo, ¿no? Ah, es un asceta, dice el grillo, ¿no? Una especie de monje entre los insectos. Nunca sale de su agujero, de su cueva, del rincón en donde vive. Casi no tiene idea de lo que es nuestra naturaleza, porque no la ha visto a la luz del día, ni quiere tampoco verla. Es uno de esos retrógrados inconscientes del mundo animal, un infeliz sonámbulo de la gran noche que siguió el relámpago del Génesis, un extraño en la tierra actual. Nunca ha visto una mariposa, ni sabe lo que es una libélula, ni ha tenido coloquios de amor con las violetas, ni se ha dormido sobre el voluptuoso seno de las rosas de abril. Es un músico desgraciado. Su instrumento, su monótono y viejo violín, que se parece mucho a Darío o Darío a él, no tiene más que una cuerda, una chillona y destemplada cuerda, que al hacer sonar incansablemente en las largas horas de la noche, lamentando su mísera suerte y echando de menos un tenebroso reinado de otros tiempos. Por eso su serenata es tan triste, oyéndola, fijándose en ella, siguiendo su chirrido sin término, vienen vagamente a la memoria las épocas geológicas, se hunde la imaginación en un caos informe y aparecen en un crepúsculo indeciso vegetaciones raras y fantásticas. El grillo se calla a la aurora, presiente la luz, la odiada luz, y se oculta tímidamente. Buscadlo entre las matas, buscadlo en el césped, averiguad su paradero, y es fácil que no deis con él. Pero si os empeñáis, si persistís en vuestro intento, si movéis las piedras, un insecto oscuro brincará ante vuestros ojos, procurando ocultarse por todas partes. Es el grillo, el infeliz proscrito, el eterno desterrado del día que huye, saltando trabajosamente en busca de un asilo miserable en donde ocultar su vergüenza y su timidez. Dejadlo escaparse, no lo persigáis, no cometáis la ingratitud de matarlo. Acordaos de que cuando él vino al orbe,
de que cuando él alegraba la horrible selva carbonífera, de que cuando él imperaba como dueño del mundo vegetal, el hombre, el déspota de hoy, el que arranca el rayo del vientre de la nube, el que arranca el coral del fondo del océano, el que arranca el oro de los riñones de la roca, aún no pisaba con el pie desnudo a tierra virgen, ni había vencido al león africano, ni había domado al corcel árabe, ni había sentido la cariñosa lengua del perro lamiéndole las plantas. Qué poder de prosa. Entonces, se puede justificar esa afirmación en Wikipedia, y qué raro que en Honduras todavía no hayan rectificado tremendo error, porque lo he visto por años esto en Wikipedia y no estoy en plan de guerra. Es simplemente que hay que dejar hablar a este poeta que no grita. Él, a diferencia de Darío y los demás modernistas, ellos gritan, él no, él está tan adolorido. Pero de nuevo, vamos al melancólico, que es otro epíteto que se gana fácilmente el maestro Molina, el melancólico, el triste, pero Aristóteles definió la melancolía como algo positivo, o sea, son los melancólicos en la Problemata 151, creo yo, donde dice, son los melancólicos quienes mueven el mundo. Qué bueno. Sí. Qué bueno que haya Quisiera, dicho Roberto, eso. y a Emilia, que compartamos algunos comentarios que están desde Facebook para que también, y también hay una pregunta de parte de Ateneo El Salvador, envía felicitaciones y también salud, dice, una excelente iniciativa, muchos éxitos, gracias al doctor Bonilla. Ateneo. Gracias al doctor Bonilla, a todos los ateneístas. También envía saludo Bayardo Castillo. Saludos, Roberto. Sí. Gracias, también Roberto. para Marta Brizuela Osorto, dice, bellísima, comentabas acerca del poema que leías al principio, después que muera. Gracias. También aquí pone Manuel Gaitán un comentario acerca del modernismo. Dice, polifonía, pluridiscursividad e intertextualidad. Muy bien. Muy Ahí está, bien. sí. Un comentario bien. sobre el modernismo. Comenta Jesús Martínez de El Salvador, un poeta, también doctor. Dice, es asombroso el genio de Juan Ramón Molina a pesar de sus cortos 33 años, comenta Jesús Martínez. Gracias, doctor. Ahí está el comentario. Y también comenta un poeta y maestro nicaragüense, Sosacano, dice Alexander, a propósito de estos padecimientos que expresan Darío, decía, el protagonista es el poeta, siempre el poeta, solo, desconocido, abandonado, hambriento, casi un mendigo. En azul, creo yo, ¿no? Sí. Sí, eso creo que está en azul, y eso es muy importante lo que dice el maestro Alexander, porque ¿cuántos de nosotros hoy queremos la fama? Y sin embargo ansiamos la fama, y yo no creo que un modernista que se estaba jugando la vida en otro país, como el maestro Molina, en El Salvador, porque salió desterrado de Honduras. Él se exilió, no regresó. Y Rubén Darío regresó a Nicaragua para morir. O sea, pero murieron en la miseria, como Cervantes. O sea, incluso hoy serían, creo que Cervantes sería el hombre más rico del mundo por todo lo que se ha vendido. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que los tirajes de los modernistas, en el mejor de los casos, llegaban a 500 ejemplares por cada libro y no se vendían en vida de los modernistas. O sea, que ahora que tenemos esta industria, ¿no?, del libro, leemos menos. Creemos que Internet nos va a dar la solución a todo, y los ojos no aguantan tanto, o sea, no aguantan horas de intensa lectura. O sea, es increíble cómo siempre la lección de los modernistas está ahí. Podemos explicar, por ejemplo, verde que te quiero verde, sin esa incongruencia gramatical que va creando el modernismo, ¿no? Y cómo esa pluralidad y esa intertextualidad, como dice el maestro Manuel Gaitán, ¿no? Cómo eso va a crear el terreno para las vanguardias. Gracias, maestro Molina. Gracias, maestro Rubén Darío. Gracias, maestro Gavidia, porque aquí yo vengo y pregunto, pues no pensábamos que el modernismo era México, Cuba, Colombia, Argentina. Centroamérica es
una de las belenes del modernismo y hay que verla y es justo darle ese espacio y ese reconocimiento que hay modernistas que dan la casta por, por toda la lengua en Centroamérica. También creo que eso que comentas justo ahorita también responde un poco a la pregunta que hace Ronnie Alanis, que dice, felicidades por la presentación de esta gran obra, y pregunta por qué la lectura de este autor es esencial para que el lector actual comprenda la estética y la estilística modernistas. No sé si alguien quiere responder o... Bueno, aquí puedo sintetizar lo que la doctora Mondragón dijo al principio. ¿Por qué es importante? Porque son la fuente castalia de, Claro. de la lengua. O sea, todos, a querer o no, vamos al modernismo. Es como Rubén Darío decía, hacia Belén la caravana pasa. La Belén está ahí en Comayagüela, la Belén está en Metapa, la Belén está en Ciudad Barrios, en San Miguel. Ahí hay Belénes que hay que visitar y llegar a esa pureza del idioma. Porque cómo les costaba, porque decir, componer, por ejemplo, eh, Alberto, no sé si puedes leer Pesca de Sirenas, que es uno de los poemas más reconocidos del maestro Molina, para ver la factura, cómo él iba construyendo universos en cada verso. Sí, aquí lo tengo. Este es un soneto, ¿no? Soneto. Un soneto, sí. Alejandrina. Pesca de sirenas. Péscame una sirena, pescador sin fortuna, que yaces pensativo del mar junto a la orilla. Propicio es el momento, porque la vieja luna, como un mágico espejo, entre las olas brilla. Han de venir hasta esta ribera, una tras una, mostrando a flor de agua el seno sin mancilla, y cantarán en coro, no lejos de la duna, su canto, que a los pobres marinos maravilla. Penetra al mar entonces y coge la más bella, con tu red envolviéndola, no escuches su querella, que es como el llanto aleve de la mujer. El sol la mirará mañana entre mis brazos loca, morir bajo el divino martirio de mi boca, moviendo entre mis piernas su cola tornasol. Qué belleza, está Homero. Está allí la letra M, que es una oclusiva, ¿no? Como él la repite y la repite y la repite. Eso no sea solo, como dijo la doctora Mondragón, o sea, mar, mágico, mostrando, mancilla, marinos, maravilla, mar, más, mujer, mirará mañana, martirio, moviendo, o sea, eso lo está haciendo adrede, por Dios. O sea, ¿por qué no hay una cátedra del maestro Molina en Tegucigalpa o en Hispanoamérica? Tendría que haberla. Es importante ir a la fuente, es importante. No podemos reconocer, o sea, fuera fortuna, dice Lope de Vega, quien ignora el pasado, el porvenir, o algo así dice en la égloga Claudio, quien ignora el pasado, el porvenir ignora. O sea, quien no mira el pasado, el porvenir ignora. Entonces, ahí está, creo, la respuesta más fácil que puedo dar invocando a Lope de Vega. Sí. Aquí también nos comenta Bayardo Castillo. Dice, qué rico es nuestro idioma preferido. Es verdad. Español. Sí, como es una belleza de idioma. Tomás Navarro Tomás y otros escritores, Alfonso Reyes, decían que de las lenguas romances, el español es la lengua que más flexibilidad y más registros y tonalidades ha alcanzado. No creo que sea una idea descabellada decir eso, porque arrastramos un legado del teatro del siglo de oro, ¿no? Que nos da una polifonía que, por ejemplo, en el teatro inglés no la tenemos. O sea, así que hay que honrar el español, ¿no? Sobre todo en estos momentos que está muy maltratado, pero aquí regreso a una aseveración que hizo magistralmente la gran poeta Wisława Szymborska, que decía que el español es un latín bellamente estropeado. Una maravilla, ¿no? Y ayer que estuvo de cumpleaños el maestro Antonio Machado, ¿no?
cómo el maestro Machado seguimos recitando versos de él sin saber que son de él. O sea, y seguimos recitando versos del maestro Molina sin saber que son de él. O sea, yo aquí sí hago una súplica a los jóvenes y sobre todo aquellos que se enfrentan y todos en general, porque todos regresamos a la tertulia, no todos necesitamos sentarnos a la mesa eh, y hablar, ¿no? Y hablar sin odio, porque noten cómo el maestro Molina sale de Honduras en las peores condiciones, no regresa y sin embargo recibe esos azotes, ¿no? Y cómo él devolvió esos golpes con pan hechos letras, o sea, y él se va sin odio, o sea, como lo hace Darío, como lo hace todo ser humano que ha hecho algo bueno para sí mismo y que ha lanzado, como dijo José Emilio, esa botella al mar. Entonces nos toca ahora hacer la segunda parte, que es la más dura, es abrir el libro. Perdón, y darnos cuenta de que a mí lo que más me preocupa en este momento es que la gente joven está dejando de leer y sin lengua lamentablemente no podemos pensar. Ustedes traten de pensar sin una lengua. Y esta idea de que los muchachos ya no lean, sino que agarren la computadora y usen yo no la entiendo, porque Roberto acaba de leer todos estos poemas y ustedes se han dado cuenta de lo maravilloso que es, de la cantidad de facetas, de sentimientos, de sensaciones que puede producir la lengua. Y si no preparamos a la gente joven para expresar todo eso, ¿qué harán ellos? ¿Cómo puede uno vivir sin expresar, sin poder expresarse? Claro, El arte. Sí, ahí es donde viene. Sí, ahí es donde viene una nueva torre de Babel, Claro, donde nos vamos a dividir. No hay concordia humana cuando no hay un lenguaje en común, para eso existen las lenguas. O sea, el leernos y ver que leemos en otros es muy importante, porque así, por ejemplo, el suicidio entre hombres va al alza, precisamente porque no honramos las emociones. Por eso, pues decimos, el maestro Molina, cursi, o sea, pero qué bueno ser cursi, ¿no? Qué bueno cortejar a una chica con un poema como Pesca de Sirenas, la pesca de sirenas, no, pesca de sirenas, perdón, o un cuento como el de Rubén Darío, Sonatina, ¿no? O la Marquesa Eulalia, por Dios, o sea, mujer más atrevida no puede haber. Y qué belleza, ¿no? De un aire suave. Y por supuesto, un romance como Gutzal del maestro Gavidia. O sea, todo esto está ahí. Yo quisiera concluir con Adiós a Honduras, un poema que en liras, por supuesto, que compuso el maestro Molina en 1892. O sea, una fecha muy importante, ¿no? Para Darío a España, al cuarto centenario de Colón. Y bueno, y dice el maestro Molina, adiós a Honduras. Voy a partir, adiós, la frágil nave, deslizándose suave, lanza a los cielos su estridente grito, y el humo ennegrecido que respira en colosal espira asciende a la región de lo infinito. Las olas de oro, lánguida y cobarde, pliega la mustia tarde en la insondable cuenca del vacío, como águila cansada que al fin toca su nido en la alta roca y se recoge trémula de frío. Quebrándose en el vidrio de los mares, los destellos solares, las espumas blanquísimas se inflaman y como hambrientas e irritadas fieras, mordiendo las riberas, las bravas ondas estallando braman. Y aquí voy a saltar un poco, ¿no? Porque el maestro Molina trabajaba con el poema extenso. Oh tarde melancólica, oh astro, que luminoso rastro dejando sobre el mar en él te hundiste. Oh vagabundas nubes, oh rumores, afanes punzadores, llevo en el alma dolorida y triste. No es el amor el que a sufrir me obliga y el corazón me hostiga. Al despedirme de mi tierra ruda, ni la ciega ambición desenfrenada que a la mente exaltada, cual venenosa víbora, se anuda. Es un oculto y hondo sufrimiento, algo como un lamento
el recuerdo de lúgubres escenas, el horrible chocar de los cuchillos, el roce de los grillos y el siniestro rumor de las cadenas. Qué triste es ver que el cóndor de la cumbre, al foco de la lumbre, vivífica del sol a la tienda, y de repente, al mutilarle un rayo, en tremendo desmayo, en espantosa rotación descienda. Como ese cóndor de crestón bravío, como ese cóndor de crestón bravío, el noble pueblo mío movió a la libertad las grandes alas, y al remontarse a coronar su anhelo, un audaz tiranuelo se las ha cercenado con las balas. Así como la flor, rica en esencia, mancha con su excrescencia el purísimo cáliz, los insectos han deshonrado el hondureño solio con torpe monopolio, mandatarios estúpidos y abyectos. Oh pobre patria, el que de veras te ame, en indolencia infame, no mirará el ridículo sainete sin que encamine, trágico y austero, el paso al extranjero o a los histriones con las armas rete. Por eso en tus fronteras montañosas, sobre olvidadas fosas, que baña el sol con sus ardientes luces, contempla el caminante entre zarzales y abruptos peñascales alzarse al cielo solitarias cruces. Yacen ahí, tras las batallas cruentas, las torvas osamentas de tus hijos más dignos y valientes, y que rodaron en su rabia loca de una roca a otra roca, el cartucho mordiendo entre los dientes. Ay, a pesar del largo despotismo que te empuja al abismo, a la nostalgia si haya remedio, mares cruzando y anchos horizontes, tornamos a tus montes, porque nos mata un incurable tedio. Y aquí termino con las últimas dos liras. La fresca brisa con su beso alivia mi frente que arde, y tibia aspiro una ola lánguida de aromas, efluvio de mis rústicos alcores, hálito de mis flores, emanaciones de mis verdes lomas. Queda la isla del Tigre tras la quilla del vapor, el mar brilla salpicando de espumas luminosas que se encadenan y que forman luego 1000 culebras de fuego sobre las negras aguas temblorosas. Volvamos al maestro Molina, regresemos a Honduras. Sí, señor. Sí. Yo quisiera también leer un poema para despedirnos o para irnos despidiendo. Se llama Madre Melancolía. Madre Melancolía. Ahí es. A tus exangües pechos, madre melancolía, he de vivir pegado con secreta amargura, porque absorbí los éteres de la filosofía y todos los venenos de la literatura. En vano, fatigada de sed el alma mía, sueña con una Arcadia de sombra y de verdura, y con el don sencillo de un odre de agua fría y un racimo de dátiles y un pan sin levadura. Todo el dolor antiguo y todo el dolor nuevo, mezclado sutilmente en mi espíritu llevo, con el extracto de una fatal sabiduría. Conozco ya las almas, las cosas y los seres. He recorrido mucho las playas de Citeres. Soy tu hijo predilecto, madre melancolía. Muy bella. Pues, ¿qué más? Nos despedimos con el maestro Molina. Muchas gracias a la audiencia, gracias a la doctora Mondragón, gracias a Alberto y gracias a Santiago. Qué belleza, ¿no? Que un poeta pueda reunir a gentes de distintas partes del mundo y hacernos de la poesía y regresar a ella. Y como decía San Agustín, el mal existe por la ausencia del bien. Pues los males quizás existan por la ausencia de versos, pero buenos versos como los del maestro Molina. Gracias. Bueno, Amelia. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de cerrar la transmisión, quisiéramos dar un par de anuncios, ¿no? Que el libro de Juan Ramón Molina se puede adquirir a través de Amazon. Pueden buscar con el nombre del autor o también con el nombre del libro. Pueden buscar en la página de Amazon para que puedan adquirirlo a través de esa vía, ¿no? Con envíos en el mundo, o al menos a gran parte del mundo.
También pueden seguir en Facebook la página de Anonimato. También hay un perfil en Instagram y también en X, antes Twitter. Y por aquí ponía que pronto anunciaremos un evento con este libro en San Salvador. Así que estén pendientes de las redes de la editorial para que se enteren de cuándo, a dónde y todo el detalle para el evento con este libro de Juan Ramón Molina en San Salvador, ¿verdad? Así que estén pendientes. Sí. Bien. Y bueno, aquí hay que También, decir que El Tomador de Caballos también, el poemario de Alberto López Serrano, que es un gran poemario, porque Alberto trabaja mucho el soneto, de los pocos que trabajan el soneto, está en Anonimato Ediciones de forma digital. El nicaragüense del maestro Pablo Antonio Cuadra también está en la versión sí, final, como él la dejó, que le añadido él varios ensayos que no aparecen en la edición, en las ediciones anteriores, así que todo eso está ahí. Y larga vida para Anonimato Ediciones, que siga la llama de la literatura, de las letras y este rescate, porque hasta hace 50 años no había ningún problema con los modernistas. El problema lo hemos creado nosotros al apartarnos de ellos. sí. Aquí Sí. comenta también Bayardo Castillo, don Roberto dice qué grandiosa iniciativa la que tuvieron en invitarnos a esta charla magistral sobre el maestro Molina. Los insto a que sigan con esta iniciativa para bien de nosotros. Gracias, Bayardo. Y también él comentaba por acá sobre, bueno, sobre a dónde encontrar el libro, ¿no? Los poemas. Y entonces, también los hay en digital. Bueno, el libro se puede adquirir físicamente a través de Amazon, ¿verdad? Y también como cuando haya eventos también, como decíamos en septiembre, para ir dando ya un adelanto, en San Salvador, pero en digital no por ahora. Bueno, cerramos así. Agradecemos a quienes estuvieron pendientes desde Facebook, en la página de Anonimato, para poder ser testigos de este lanzamiento de la editorial públicamente y también sobre esta plática acerca de Juan Ramón Molina y el libro Después que muera, poesía y prosa selectas. Muy gracias de nuevo a Amelia Mondragón y también a Roberto Muchísimas Carlos gracias. Pérez. Bueno, Gracias a nos ti, Alberto, y despedimos gracias a de Santiago. ustedes. Y a todos Sí, también a ustedes. Santiago, muchas gracias. Sí, Bueno, gracias. hasta luego. Hasta luego.